Mis hermanos, es un gusto el poder seguir disfrutando de la palabra de Dios y vamos a continuar con las bienaventuranzas y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 10. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos sido llamados a este mundo a vivir una vida llena de prejuicios. Sabemos que en el mundo hay injusticia, sabemos que en el mundo hay intolerancia, vivimos en un mundo hostil, en un mundo difícil por causa del pecado. El hombre sin Cristo, a través de la historia, hemos visto que ha sufrido persecución. En la palabra de Dios nos enseña que en Hechos de los Apóstoles, cómo los cristianos fueron perseguidos. Y después de los apóstoles, los cristianos también fueron perseguidos por Roma. Y ha habido una persecución. ¿Saben por qué? Porque eran diferentes. Eran personas diferentes. Y a través de la historia también podemos ver cómo el pueblo judío, por ejemplo, con Hitler, fueron perseguidos y fueron muchos aniquilados. La injusticia que hay en este mundo. Pero hay mucha gente que ha sido perseguida por cuestiones de su color de piel, por su país de origen, por sus costumbres, por su religión, por su política e inclusive por su estatus social. Pero el Señor Jesús no está hablando de esa persecución aquí en el texto. En Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución, y hay una causa. Aquí está la palabra clave. Por causa, dice la palabra de Dios, por causa de la justicia. Y la justicia es Dios. La justicia es Cristo. Y ese es el tema. Aquí dice el Señor Jesucristo que son bien felices aquellas personas que han sido perseguidas, pero por causa del Evangelio de Cristo, por causa de creer en Cristo, por causa de creer en la palabra de Dios, por causa de ser hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que vamos a padecer persecución. Dios nos está hablando aquí que podemos soportar esa situación. Podemos soportar burlas, podemos soportar risas, podemos soportar desprecio, podemos soportar maltrato, podemos soportar carencias, pero por causa de Cristo, que no sea por causa de nuestro pecado. Porque si estamos padeciendo por causa de nuestro pecado, pues entonces no somos bienaventurados, dice la palabra de Dios. Si no es consecuencia de ello, más bien estamos siendo exhortados, estamos siendo humillados delante de Dios. Pero aquí dice que somos bienaventurados los que padecemos persecución, pero por causa de Cristo. Vamos a sufrir por causa de Cristo, dice la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo nos ve la gente? ¿Cómo está nuestra vida ante la sociedad? ¿Cómo realmente somos distintos? Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. ¿Somos iguales al mundo? ¿O somos distintos? ¿O estamos siendo afectados por causa de la palabra de Dios? Si es así, estamos siendo afectados por causa de la palabra de Dios, ánimo, hermanos. Dice la palabra de Dios, somos bendecidos, somos bien felices, estamos fortalecidos. Sin embargo, como verdaderos cristianos, nosotros podemos ser ofensivos al mundo. El mundo no nos va a querer, el mundo nos va a aborrecer, porque aborreció a Cristo. Juan 15:19 dice la palabra de Dios. Desde el 18 dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, dice la palabra de Dios. El mundo nos va a aborrecer, el mundo no nos va a querer. Y ya nos lo advirtió el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero estamos con Cristo.
La palabra de Dios no es aplaudida por el mundo. Hay mucha gente que no quiere la palabra de Dios. Hay mucha gente que aborrece la palabra de Dios. Hay mucha gente que menosprecia la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es aplaudida por el mundo, porque va en contra de la corriente de este mundo, va en contra de los pensamientos de lo que el mundo ofrece. Y si nosotros pensamos diferente al mundo, podemos ser perseguidos, pero podemos ser bienaventurados, dice el Señor. Y vamos a ser perseguidos porque vamos en contra de la corriente de este mundo. El mundo es sabio en su propia opinión. El mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Hoy en día en el mundo el pecado le dicen enfermedad. Y son cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y no podemos estar de acuerdo con ello porque eso es lo que Dios no enseña. Y por eso podemos ser atacados por el mundo. Podemos ser perseguidos por el mundo a causa de la palabra de Dios. El mundo aborrece a Cristo. Lo crucificaron. Quizá nos puedan tratar como le trataron a Cristo. Vemos a través también de la historia cómo muchos cristianos fueron perseguidos y los mataron por causa de Cristo. Podemos llegar a padecer eso. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Son palabras de Cristo. Bienaventurados, bien felices, porque me persiguen, porque me puedan matar por causa del Evangelio de Cristo. Y dice la palabra de Dios en Juan 7:7, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos, con los saduceos, y los confrontaba, no lo querían y ya estaban maquinando matarlo. Y así nos puede pasar a nosotros. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. No nos preocupemos por ello. No nos preocupemos porque se burlen de nosotros. No nos preocupemos porque hablen mal de nosotros. No nos preocupemos por ello. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Ya tenemos que pensar hacia adelante, hacia el futuro. Filipenses 3:20 dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice nuestro texto: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya no nos preocupemos por ello, no nos interese lo que piense el mundo de nosotros. No querramos quedar bien con el mundo. El mundo nos va a aborrecer. Y si nos aborrece por causa de la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser bienaventurados. Dice también la palabra de Dios en Filipenses 4:3. Fíjense algo maravilloso. Y es algo de lo cual debe de confortar nuestras vidas y confortar nuestros corazones. Ya vimos en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero hay algo todavía más hermoso que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 3. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, dice la palabra de Dios, están en el libro de la vida. Eso es algo, hermanos, que solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. Por eso necesitamos mantenernos firmes, necesitamos mantenernos fieles al Señor, fieles a Cristo, convencidos en su palabra, porque tenemos un galardón, y ese galardón es eterno. Vamos a estar con Cristo. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios. Ya estamos en el reino de los cielos. Desde ahorita ya estamos gozando el reino de los cielos. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.